Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Te lo entrego todo, tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Oh, el gozo que encuentro al rendir todo ante los pies del Rey, que todo entregó por la paz que das en quebrar.
entrego todo. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. Hola, qué bueno poder estar conectados a través de esta transmisión. Una vez más, te invitamos a que puedas compartir con amistades, con familias, que puedan ser de bendición a través de esta palabra, pero de igual manera puedas seguirnos a través de nuestras plataformas digitales, que a continuación las puedes encontrar en comunidadosana.info. Hoy queremos continuar compartiendo lo que hemos venido estudiando en el libro de Efesios. Y te voy a invitar que ahí desde donde estás puedas leer desde el verso 10 en adelante hasta el verso 23 del capítulo 6. Pero una de las cosas que quiero establecer primeramente es lo que el capítulo 6 trata de enseñarnos. Y una de las cosas que nos enseña son principios de orden y de obediencia. Por eso cuando hablamos en el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que vemos aquí, dos palabras clave: el fortalecer y el poder. Fortalecer es alguien que se hace fuerte. Si tú quieres ser alguien con mucha fuerza, lo más ideal es que yo te diga que visites un gimnasio, contactes a un instructor y comiences a hacer una rutina para ejercitar tus músculos, y con el tiempo vas fortaleciendo cada uno de los músculos de tu cuerpo. Pero también cuando habla de poder, lo que está aquí diciendo es que tiene que ver con dinamita, pero no en sí la dinamita o el ser fortalecido de manera natural, sino que habla de un poder sobrenatural, pero proveer la fuerza que necesitamos, pero no de una fuerza natural, sino de una fuerza que proviene de Dios. Porque una de las cosas que el poder dice, la definición, es capacidad y habilidad sobrenatural. Y es ahí donde la fuente es Dios. La fuente de ese poder es Dios, y es en Él donde nosotros somos fortalecidos. Una de las cosas que nos va a querer debilitarnos es el enemigo. Por eso Pablo está hablando aquí en este capítulo de Éfeso, que nos dice: fortaleceos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que podamos debilitarnos. Pero una de las cosas que debemos de tener muy presente en nuestra mente y en nuestro corazón es de dónde nosotros, de qué fuente nosotros vamos a ser fortalecidos, de qué fuente vamos a ser llenos del poder. Por eso Pablo está dando el consejo de dónde yo puedo extraer mi fuerza. En el ámbito natural, para obtener fuerza, yo iría a hacer ejercicio, ir a un gimnasio, levantar pesas y hacer un sinnúmero de rutinas para obtener fuerza física. Pero Pablo nos está diciendo que vayamos a esa fuente que nos va a dar el poder que necesitamos para darnos esa capacidad y esa habilidad de poder enfrentar. Pero también es ir a la presencia de Dios y de la fortaleza del Señor nosotros extraer nuestra fuerza. Una de las cosas en las cuales Pablo está diciendo fortaleceos en el Señor es porque esa fortaleza va a venir producto, uno, de la comunión que yo tenga con Dios. Porque si yo tengo una comunión con Dios, voy a poder ser fortalecido en mí, en el ser interior. Pero de alguna manera también hay un poder que proviene de Dios que es sin límite. Y es entendiendo este poder, porque sabemos que Dios es fuerte y poderoso. Y también sabemos que la Biblia dice que Él nos creó a su imagen y a su semejanza. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo es que Él quiere que nosotros seamos fuertes, pero no a nuestra fuerza natural, sino en sus fuerzas. Por eso necesitamos estar bien preparados, pero también habla de que cómo nosotros podemos ser fortalecidos en el hombre interior. No sé, tal vez te has preguntado
¿cómo puedo fortalecerme yo en mi ser interior? Y pueden venir tantas ideas, no tiene que ver con levantarte a las 3 de la mañana a orar, aunque es parte de un ejercicio espiritual que te va a ayudar a crecer. No es tanto ayunar para fortalecer el espíritu, aunque ayunar también es algo que nosotros debemos de practicar. Pero cuando hablamos de fortalecer el hombre interior, Pablo en Romanos nos da la clave. En Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El ser fortalecido en el Señor tiene que ver con deleitarme en Él. ¿Y cómo me deleito en Él? ¿Por qué? Porque hay un resultado en mi vida que ha sufrido una transformación. Tiene que ver con una nueva naturaleza que yo tengo por causa de quién está en mí. Entonces, entendiendo esto, voy a ser fortalecido. ¿Por qué? Porque deleitarse en la ley del Señor tiene que ver con encontrar complacencia en lo que la palabra de Dios dice. Es ahí donde yo me deleito en la ley del Señor. Cuando acciono, cuando comienzo a practicar lo que la palabra de Dios dice. Y lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que me va a fortalecer. Porque es algo que yo estoy viendo, pero es algo que yo estoy leyendo, pero es algo que está entrando a mi mente, se está estableciendo en mi corazón por causa de que medito en la palabra. Y eso va a ir generando una fuerza interna en mi espíritu. Entonces, esto lo podemos ver ilustrado en la vida de Jesús. Vemos cómo Jesús pasó un proceso en el cual fue siendo fortalecido en su ser interior, porque Él amaba hacer la voluntad del Padre. Él amaba conocer más del Padre. Y vemos que Jesús pasó un proceso de fortalecimiento, donde vemos en la historia, donde fue llevado al desierto por el Espíritu. Y en ese momento, todos conocemos la historia, que el diablo vino a tentarlo, el diablo vino a tratar de debilitar su fe en lo que él estaba creyendo, en la asignación que él venía a cumplir a esta tierra. De alguna manera el diablo estaba atacando. Y hay un momento en el que Jesús, dice las Escrituras, que Jesús tuvo hambre. Y ahí es donde vino y el enemigo aprovechó en ese momento de debilidad y lo tentó. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. Pero eso es lo bonito. Por eso fortalecer el hombre interior tiene que ver con deleitarse con la palabra de Dios. Y Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios. Le contesta con la palabra. Entonces, lo que está escrito, o sea, la palabra de Dios, es lo que va a fortalecer el hombre interior. Y es ahí donde vamos leyendo este capítulo de Efesios 6, donde nos llena de muchos principios que tienen que ver con la obediencia. Tiene que ver con entender todo lo anterior que había venido hablando en los capítulos antes de llegar a este punto. Entonces viene una parte donde dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando está hablando de vestirse de toda la armadura de Dios, lo primero que se me viene a la mente es, ¿cómo inicio mi día? Inicia el día, uno abre los ojos, da gracias a Dios porque se levantó, pero lo primero que uno hace es ir a la ducha, se baña y luego después de eso, ¿qué viene? La parte de vestirme. Y eso es algo de todos los días. Nos cambiamos de ropa, quitamos la ropa que está ya sucia y nos vestimos con ropa que está limpia. Entonces, vestirse tiene que ver con algo que hacemos todos los días. Entonces, cuando Pablo aquí dice, vestidos de toda la armadura de Dios, tiene que ver con esa preparación de todos los días para poder estar firme contra las acechanzas del enemigo. Y entendiendo esto, es una vestidura. ¿Por qué? ¿Para qué Pablo dice vestidos? Porque la armadura de Dios, la vestimenta de Dios,
me va a ayudar a tener lo que yo requiero para enfrentar las acechanzas del enemigo. Más adelante en el verso 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante que nosotros entendamos esto, porque el problema no son las personas. Hace muchos años atrás, cuando yo leí esta parte de la Escritura, yo pensaba y yo decía, qué raro, pero ¿por qué dice no tenemos contra lucha ni sangre ni carne? Pero si es la persona, y en ese momento no entendía. Pero cuando uno va leyendo y tratando de entender la Escritura, nos dice que el problema no son las personas, sino que dice en el verso 12, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. O sea, lo que nos está diciendo no es en sí la persona, sino es lo que gobierna a la persona. O sea, ¿qué es lo que gobierna a la persona? Cuando no está en el diseño correcto de Dios. El diseño caído del diablo está operando. Por eso es ahí donde entendemos que no es nuestra lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces hay un diseño caído, y parte de eso Pablo nos está llevando a que nos revistamos, nos armemos con las vestiduras de la armadura. Pero vemos en el verso 13 cómo Pablo nos da el consejo y dice, por tanto tomad, dice que hay una acción que yo debo de hacer. La armadura está, pero yo debo de accionar y tomarla. Verso 13 continúa diciendo, tomad toda la armadura. O sea, no es que voy a tomar solo el casco y la espada, no, necesito tomarlo todo, porque es un equipo, es una vestimenta que tiene un propósito. El casco, cuando uno va a la batalla, te cubre la cabeza porque es un punto débil. El escudo te protege. La espada te permite atacar. La parte donde todo el utensilio de la armadura es clave. Por eso dice, tomad toda la armadura. O sea, no es una parte, no es una, sino es que es toda, porque está diseñada para usarse en conjunto. Entonces, la armadura de Dios tiene dos puntos que quiero compartirte. La armadura de Dios es uno, para la ofensiva, y dos, para la defensiva. La ofensiva, ¿por qué? Por el escudo me protege. El casco protege mi mente, protege mis pensamientos. El escudo me protege de esos dardos de fuego que va a mandar el enemigo en contra de mi cuerpo. Pero también la parte ofensiva tiene que ver con la espada. Y es la parte donde podemos ir a la historia de Jesús cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. ¿Con qué fue la ofensiva que Jesús contrarrestó a la ofensiva del enemigo? Con la palabra. Le soltó la palabra, le habló la palabra. Entonces es ahí donde nosotros debemos de entender el consejo y tomarlo y accionar. Más adelante dice, entonces así podrás resistir el día malo, y habiendo acabado ¿qué? Habiendo acabado ¿qué? O sea, el día malo no acaba cuando las 24 horas se cumplen, sino que nos está diciendo que vamos a enfrentar días malos. El día va a estar en su mayor, como decimos nosotros, en su mayor apogeo, pero necesitamos estar firmes para poder continuar. Entonces, Efesios nos está diciendo a través de Pablo, de esta carta, él les está diciendo, hey, es necesario que se vistan, es necesario que se pongan la armadura de Dios, porque eso les va a ayudar a vivir la vida en la practicidad
pero para poder estar firmes. Y es ahí donde viene Pablo y explica. Dice, ceñidos los lomos con la verdad. O sea, la palabra ceñido es fajar todo alrededor. Lo que me está diciendo a mí es que todo mi ser debe de estar apretado en la verdad de Dios. Porque no debo de hablar mentira. Porque no puedo ser justo si hay mentira. O sea, si yo quiero ser justo delante de Dios, tengo que ser alguien que en todo su ser habla la verdad, piensa la verdad, habla la verdad. Entonces, la veracidad con la que yo camine, la veracidad con la que yo conduzco mi vida, va a definir si soy alguien que es justo y que si soy alguien que hace justicia. ¿Y cómo es esa veracidad? Tiene que ver con serle fiel al Señor. Ahí comienza la veracidad en mi vida, siéndole fiel al Señor. Pero también tiene que ver con constantemente caminar bajo los principios de la palabra de Dios. Es la palabra de verdad que me va a ayudar a mí a caminar en integridad, a caminar y ser coherente con lo que hablo y que haga coherencia con mis acciones. Pero también vemos que después dice, vestidos con la coraza de justicia. Esto es algo de todos los días. Vuelvo y repito, es algo de todos los días. Es antes de levantarme, es antes de acostarme, es voy a la universidad, voy a mi centro de labores, estoy en la casa, esté donde esté, es algo de todos los días, porque es algo que está en mi corazón. Y yo debo de mantener mi corazón recto, alineado, íntegro, delante de Dios. Y dice más adelante, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Esto me va a ayudar a ser alguien estable. Que mi caminar no sea como lo que nosotros vemos en las películas, las montañas rusas que van y vienen y dan piruetas y no es estable, no está firme, sino que constantemente está haciendo altos y bajos. Pero cuando dice calzados los pies con el apresto del Evangelio, es para que mis pies estén firmes, es para estar preparado y poder enfrentar las distintas circunstancias que se puedan presentar, para poder estar preparado para cualquier obstáculo que quiera impedir que yo avance, pero también para estar disponible, para estar pronto. Entonces eso es algo de todos los días. Pero más adelante dice, pero sobre todo, o sea, es bueno lo anterior, pero viene la parte que dice, pero sobre todo, tomar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, que vienen con fuego del maligno. Entonces, hay algo que yo debo de hacer. Hay algo que yo y únicamente yo me corresponde hacer. Y es levantar el escudo de la fe. Levantar ese escudo que me va a proteger para poder apagar esos dardos de fuego que vienen a tratar de hacerme caer. Esos dardos de fuego que vienen a tratar de debilitarme en mi fe. De esos dardos de fuego que vienen a tratar de debilitarme para no poder alcanzar el plan perfecto que Dios tiene para mi vida. Y después dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Y anteriormente se lo expliqué, el yelmo normalmente es un casco, era de acero o de bronce, que su función principal era proteger la cabeza, el cuello del guerrero. Pero en el ámbito espiritual es para proteger nuestros pensamientos, es para proteger aquellas cosas que puedan venir a tratar de establecerse y anidar en nuestra cabeza para desenfocarnos o para debilitarnos en nuestra fe. Pero también es para que podamos mantener la mirada en Jesús, enfocado en la carrera
que nos llamó a correr. Porque ¿saben qué? El que corre, no corre por correr. El que corre, corre para ganar. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros corramos la carrera y que salgamos victoriosos. Pero para eso nos da esos consejos. Entonces, la espada del Espíritu es algo que va a estar en nuestras manos. Es nuestra arma ofensiva para cuando venga el enemigo a querer atacarnos, nosotros poder derribar todo argumento con la palabra de Dios. Cuando dice, no, tu Dios no va a cumplir y tú te agarras, mi Dios pues suplirá. No, que no tienes lo que requiere, mi Dios pues suplirá. No, que vos en tus propias fuerzas no lo podés hacer. Mi Dios es poderoso y Él puede guardarme sin caída. No habrá ningún mal que me toque. Y uno habla la palabra. Uno contraataca a los ataques con la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios es viva y es activa. La palabra de Dios está llena de poder y se hace operativa en nuestras vidas. Pero cuando nosotros accionamos en ella. Y cuando accionamos en ella, nos llena de ese poder para volvernos efectivos, porque hay un diseño de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, quiero ir cerrando ya con algo clave que dice más adelante, que a pesar de toda la armadura, a pesar de toda esa táctica ofensiva y defensiva que la armadura nos provee, hay algo muy importante y es clave en nuestra vida cuando dice orad en todo tiempo en el Espíritu. Y esa parte es lo que nos va a ayudar a continuar siendo fortalecidos en el ser interior, el estar orando en el Espíritu. No orar para pedir, no orar sino orar para que el Espíritu Santo cumpla la promesa que Jesús dijo, que Él nos guiaría a toda verdad. Él nos haría recordar todas aquellas cosas que en la palabra de Dios están escritas, pero que en los momentos difíciles el Espíritu Santo iba a traerla a memoria. Por eso tengo que entender que en todo tiempo estar orando en el Espíritu. Y para poder orar en el Espíritu hay cosas claves que necesito entender. Uno, que soy salvo. Uno, que ahora tengo un estilo de vida diferente. Hay una nueva naturaleza en mí. No natural, sino una naturaleza espiritual. Y eso me lleva a vivir con entendimiento. Me lleva a vivir viendo lo que Dios me está mostrando, viendo lo que Dios quiere hacer. Entonces, para ya concluir, debemos de estar preparados. Este es un consejo que Pablo nos dice. Es necesario estar preparados porque nos enfrentamos a más de lo que nosotros podemos manejar. O sea, nos estamos enfrentando, dice la palabra, que los días postreros serán difíciles. Y Pablo nos está diciendo, aprovechen bien el tiempo porque los tiempos son malos. Entonces necesitamos toda la ayuda que podamos tener. Y nuestra ayuda es Dios. Y Él nos ha provisto del Espíritu Santo, nos ha provisto de su armadura para poder resistir, para poder permanecer de pie aún cuando la batalla sea fuerte, aún cuando los enfrentamientos nos debiliten, pero en Él vamos a estar firmes, porque hay un diseño en nosotros. Y recuerda esta verdad. Recordemos que la verdad, la justicia, la paz, la fe y la salvación son más que palabras cuando yo las aprendo a aplicar. Verdad, puedo tener la definición, pero cuando camino en verdad, ya no es una palabra, sino que hay un poder que opera por causa de que ando en verdad y que ando en justicia, que ando en paz, que tengo fe y entiendo que soy salvo y aprendo a aplicarla. Y por eso te invito a que continúes perseverando en el Señor, que no desmayes, mantén tu fe, fortalécete. Recuerda, para fortalecerte en el ser interior,
deleítate en el Señor. Hay un diseño para tu vida de parte de Dios. Tú vas a encontrar tu propio diseño en cómo deleitarte en el Señor. Así como cuando uno le gusta algo y uno lo disfruta, vas a encontrar tu diseño para poder deleitarte. Pero no puedes deleitarte sin la palabra de Dios. Así que espero que este momento haya sido de mucha bendición y edificación. Pero antes de terminar, quisiera hacerte una invitación. Sé que tal vez tú nos estás viendo por primera o segunda vez o te preguntas, ¿cómo yo puedo tener acceso a todo eso? Una de las maneras en la cual vas a tener acceso a todo eso es entender de que Dios te ama y que Dios tiene un plan para tu vida. Pero hay algo que evita que nosotros podamos experimentar el amor de Dios y que podamos experimentar el plan perfecto de Dios para tu vida. Y eso es el pecado. El pecado nos separa de Dios, pero por causa del pecado y esa separación, Dios envió una única provisión del cielo para tu vida. Y esa provisión se llama Jesucristo. Si tú lo confiesas como tu Salvador y si tú crees en tu corazón de que Dios lo envió para rescatarte, para mostrarte el plan que Él tiene para tu vida, para revelarte muchas cosas y darte todo lo que Él ha prometido, tú vas a poder aprovechar de esas bendiciones que hay en Cristo. Si tú dices, yo quiero experimentar eso, ahí donde tú estás, desde tu casa, viéndonos a través de los distintos aparatos tecnológicos, puede ser que sea a través de tu teléfono, de tu iPad, de tu computadora, o si lo estás compartiendo con algún amigo, ahí donde estás, cierra tus ojos y di, Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy reconozco que apartado de ti nada iba a lograr, pero hoy decido abrirte mi corazón para que tú entres y hagas tu perfecta voluntad sobre mi vida y yo pueda experimentarte, pero también caminar en el plan que tú has preparado para mí. Yo te recibo en mi corazón, te declaro amo y Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, te invitamos a que puedas contactarnos a través de nuestra línea de ayuda, que ahí al final de tu dispositivo lo vas a poder ver, y contáctanos. No te olvides de suscribirte en nuestras plataformas digitales y ver todo un programa que te va a ayudar a crecer y a continuar creciendo en el conocimiento del Señor. Que Dios te bendiga. La iglesia no es un edificio. Ese lugar especial para estar en su presencia está en tu casa, tu habitación, tu sala, en tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de la fe. Gracias por tu amor, generosidad y entrega a Dios. Somos iglesia en el templo y en las casas.